Dios les bendiga. Espero estén disfrutando de este tiempo de adoración que estoy viendo está siendo de bendición, y creo que a lo mejor lo vamos a extender hasta más tiempo para que podamos ayudarnos unos a otros. Quiero hablarles lo que le voy a poner a esta enseñanza: la falta de adoración. Y vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias si falta la adoración en nuestras vidas. Y también cómo nosotros podemos ver que se asimila la adoración de acuerdo a lo que usted adore en esta tierra. En el Salmo 115 estábamos viendo la semana pasada acerca de este salmo donde habla de lo que realmente es la idolatría. Y no solamente habla de lo que es la realidad de la idolatría, sino que también cuál es el resultado de la idolatría. Los ídolos, comienza diciendo el salmista ahí en esa porción, que son obra de manos de hombre. O sea, los ídolos los fabrica el hombre con sus manos. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Manos, no palpan. Pies, pero no andan. Y en el verso 8 del Salmo 115 dice que semejantes a ellos son los que los fabrican, los que los hacen, el escultor, o sea, el que hace esa obra aparentemente de arte. No solamente dice que son semejantes a ellos los que los hacen, sino también, vean ustedes la segunda parte que dice, también los que confían en ellos, en esos dioses. O sea que pudiéramos que está al mismo nivel de corrupción espiritual el que los hace y tanto el que confía en ellos. Aquí naturalmente está involucrada la adoración, y somos semejantes a lo que adoramos. Así como ellos, los fabricantes y los que confían en ellos son semejantes a los ídolos, que no ven, no hablan, no oyen, no tienen ojos pero no ven, oídos no oyen, nariz no huelen, manos no palpan, no pueden andar, porque tampoco, aunque tienen pies, no pueden andar. Entonces, somos semejantes a lo que nosotros adoramos. Por eso una persona idólatra, aunque lea la Biblia, nunca la va a entender. No creo que la pueda entender, menos si tiene en su intención la idolatría dentro de su corazón. Y Dios no va a combinar idolatría con la Biblia jamás, como quieren hacerlo. Quieren mezclar la idolatría con la Biblia y eso no se hace, eso jamás. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Entonces puede venir a la Biblia, nunca va a poder entender, no va a poder disfrutar del conocimiento ni de lo que es la verdadera adoración, como la disfrutan los hijos de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? La adoración que hacen los hijos de Dios, y nos convertimos en unos adoradores tan expertos que nos asemejamos ¿a quién? Al Dios que adoramos. Eso es precioso. O sea, somos semejantes a lo que adoramos. Si adoramos ídolos, vamos a estar tiesos. Pero si adoramos al Dios vivo, entonces tenemos la vida de Dios en nosotros y nos asemejamos a Él, porque estamos adorando al Dios vivo, al Dios que la Biblia dice que debemos de adorar. Entonces, aunque vengan a la Biblia, no la van a poder entender, porque no pueden entrar las palabras de la Biblia a sus oídos. No puede entrar la palabra de Dios a sus mentes. ¿Por qué razón? Porque la idolatría
te, te bloquea la posibilidad de que tú puedas entender y conocer realmente la Biblia. Y la razón es porque aunque tengan oídos, aunque tengan ojos, aunque tengan manos, se asemejan a los ídolos. En el libro de Isaías, quiero que ustedes vayan a Isaías capítulo 44 para que vean ustedes cómo la Biblia nos habla precisamente acerca de esto, que es muy importante que nosotros lo entendamos para poder entender lo que es la verdadera adoración. En Isaías 44, versículo 9, dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, o sea, para nada sirve. Y ellos mismos para su confusión, o sea, no hay un engaño en una persona que tiene este tipo de ideologías en su mente. Ellos mismos en su confusión son testigos, saben perfectamente que ellos ni ven ni entienden. No tienen ninguna capacidad para poder ayudar y para poder nosotros decir: este es mi Dios, y luego inclinarme a Él y adorarlo. ¿Quién formó un Dios? Versículo 10. ¿O quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados por los mismos artífices, porque los mismos artífices son los hombres. O sea, no puedo yo formar una imagen, algo que yo crío, algo que yo digo, le doy forma y figura, le digo, y algo que yo crié con mis manos, y yo puedo decir: este es mi Dios, y todavía de pilón inclinarme y adorarle, algo que yo formé con mis manos. En el versículo 17 de esta misma porción del libro de 44 de Isaías, dice: humíllase delante de ella, delante de esa escultura, adórala, ruégale diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. Fíjense ustedes lo que hace, hasta dónde llega la ignorancia del conocimiento de la Biblia. Versículo 18: no supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre las brasas cocí pan. Óigame bien: asé carne y comíla. ¿He de tornar una abominación lo restante de ello? O sea, delante de un tronco de árbol tengo que humillarme. Vean ustedes lo impresionante de lo que está diciendo Isaías. ¿Me tengo que postrar delante de un tronco de árbol? Pero ¿qué es lo que sucede realmente con el verdadero cristianismo? Por ejemplo, si nosotros vemos el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18 y versículo 19, cómo Habacuc hablaba de una forma sarcástica para aquellos que pretenden que esa es una adoración a Dios. Fíjense ustedes lo que le dice Habacuc 2, 18 y 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Es la peor ignorancia, la inteligencia más humillante que pueda tener una persona, hablando espiritualmente. Y aún en lo secular, ¿cómo es posible que yo pueda formar un Dios y arrodillarme delante de Él? Versículo 19: hay de aquel que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. Y luego pregunta: ¿podrá enseñar? He aquí que Él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de Él espíritu, mas
Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora la pregunta más importante, pero ¿qué sucede con un cristiano? Un cristiano que no es un adorador. Por eso la falta de adoración es muy peligrosa entre los cristianos. Deje usted, por ejemplo, que usted haya salido de la idolatría, que ya no practique lo que antes practicaba, pero ¿qué es lo que está pasando ahorita, en este momento? ¿Qué está pasando en su vida como adorador? ¿Qué está pasando? Un cristiano que no es un adorador, probablemente no eres quizás un pecador asiduo, quizá eres salvo, pero a lo mejor no eres un adorador. Y eso es muy peligroso para tu vida espiritual. Pudiéramos decir que es un riesgo muy grande el que se corre cuando nosotros no estamos conscientes de lo que es un verdadero adorador, porque la Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no a través de la idolatría, ni a través del egocentrismo, ni a través de los métodos propios que nosotros podamos inventar, sino que Dios está diciendo que nosotros debemos de adorar en espíritu y en verdad. En el Salmo 51 vemos una situación gravosa en la que David se metió por causa de haber pecado contra una mujer que se llamaba Betsabé. Y vino el profeta Natal, reprendió a David, y David había caído en un estado de inconsciencia espiritual. Escuche esto. Todos conocemos a David como el hombre conforme al corazón de Dios, el que inventó instrumentos de alabanza a Dios, el que danzaba a Dios con todas sus fuerzas cerca del arca de Dios, el que compuso más cantos en la Biblia. Lo vemos en una situación difícil por haber pecado contra Dios. Y en este salmo Dios le pide tres cosas a Dios, que vamos a describirlas para ver si nosotros nos identificamos en alguna forma con la situación en la que David había caído. Número uno, en esta porción David le pide a Dios, número uno, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vean ustedes, cuando Dios le dice, cuando David le dice a Dios, no me eches de tu presencia por causa de lo que sucedió en mi vida, por causa del descuido, del pecado, de la falta de adoración, le pide, no quites de mí tu espíritu. Claro que David está haciendo una referencia a la unción del Espíritu Santo, que en el creyente, en esta etapa, en esta área o en este tiempo en el que estamos viviendo, es una morada en el cristiano. Es más, ustedes y yo somos moradas, somos templos, somos casas del Espíritu Santo. Pero el pecado incomoda al Espíritu Santo que habita en la vida del cristiano, que habita en la vida del creyente, que está en nosotros, que vive en nosotros y que está habitualmente como una morada en nosotros. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:9 que nosotros somos templos del Espíritu Santo y vivimos según el Espíritu de Dios. Vivimos según el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y dice Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu Santo, es muy probable que Dios lo haya quitado de su vida y ya no pertenece a Dios. Entonces, la situación de David realmente era, pudiéramos decir, peligrosa, porque si el Espíritu Santo es
el que vive en nosotros, el que habita, el que mora. Y si no lo tenemos, dice Romanos 8:9 que no somos de Cristo. Entonces tiene que haber, escuchen esto que es muy importante, tiene que haber una evidencia de su presencia en nosotros. Escuche esto porque es muy importante y espero que el Espíritu Santo les enseñe, el Espíritu Santo les alumbre, les guíe y les haga comprender esto que es muy importante. ¿Cuál es la evidencia de su presencia en nuestras vidas? ¿Será que nosotros cuando venimos aquí a llenarnos, a ser edificados con la alabanza, la adoración, no es que debe de producir en nosotros algo el Espíritu Santo? Algo que nos mueva aquí dentro de nosotros, que diga, quisiera ir a adorar a Dios, quisiera pasar al altar, quisiera rendirme, quisiera que se viera la evidencia. O sea, debe de haber una evidencia de su presencia en mi vida que me quebranta, que cuando tengo que oír la palabra de Dios la oigo atentamente, que cuando tengo que adorar, adoro, que cuando tengo que orar, oro. Pero que existe esa evidencia de que el Espíritu Santo está en mi vida. Si no existe esa evidencia, entonces caemos en una situación como en la que cayó David. No quites de mí, no me eches de tu presencia, no me saques de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso quiere decir que Dios había quitado las evidencias del Espíritu Santo de la vida de David. Es increíble, pero lo vamos a descubrir más adelantito. ¿Por qué decimos? Porque número 2, la segunda cosa que le pidió David a Dios fue: vuélveme el gozo de tu salvación. Ya estamos captando esto que es interesantísimo para nuestras vidas. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que si tú tienes la salvación, que si tú ya eres salvo, es probable que puedas perder el gozo de la salvación por causa del descuido, por causa del pecado, por causa quizás de que dejas pasar mucho tiempo y no adoras a Dios y no lees la Biblia y no la meditas. Eventualmente comienza a desgastarse la salvación en nuestras vidas. ¿Sabían ustedes que se pierde el gozo de ser salvo? Que se pierde el gozo de la salvación. Ya no disfrutas del cristianismo, ya no te gozas, ya no estás emocionado por lo que antes tú estabas disfrutando, que era el gozo de tener la salvación en Cristo. O sea, ya no hay gozo en la vida cristiana, y todo lo que está sucediendo en tu vida a lo mejor se vuelve medio fúnebre. Ya no disfrutas lo mismo. ¿Sabían ustedes que se puede perder? O sea, una persona que es salva refleja, ¿por qué? Porque tenemos las evidencias que son el vehículo, el cuerpo, como decíamos el domingo, de lo que es proyectar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es inevitable que Dios no utilice el vehículo, porque aquí es donde está el templo, aquí es donde está la morada, aquí es donde Dios vive. Porque hay pecados en la vida del hombre que pueden ser pecados ocultos que roban el gozo de ser salvo. ¿Saben ustedes por qué se pierde este gozo? Es interesante lo que la Biblia enseña, pero vemos que se pierde el gozo de la salvación porque la salvación nos libra del pecado. Mateo 1:21. Cuando Cristo nació en esta tierra y el ángel dio el anuncio de la venida de Jesús, fue claro y específico: la venida del Mesías a este mundo es porque Él, escuchen ustedes, salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces la salvación nos libra del pecado. Y cuando el pecado entra a la vida de nosotros, entonces el gozo de la salvación pierde fuerza, pierde interés, pierde lucidez, pierde muchas cosas la salvación cuando el pecado entra en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado, la salvación, nos libra del pecado. O sea, dicho de otra forma, la salvación tiene que ver con la liberación del pecado. Y si ya fuiste salvo del pecado, si entra el pecado, entonces te quita ese gozo que debe de ser algo prominente, algo que debe de existir en la vida del cristiano. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 3:5 que para eso apareció Cristo. Vean ustedes qué interesante lo que dice Juan. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Es interesantísimo. La Biblia es el libro más rico, más precioso, al que no le hayas orilla nunca en la vida. Nunca lo vas a poder disfrutar 100% y decir ya no tengo nada que aprender de la Biblia. Y Ezequiel 36:29 dice que siendo nosotros ya salvos, es interesante, vean esto lo que dice Ezequiel 36:29, siendo ya salvos, los guardaré de vuestras inmundicias. Entonces lo que David estaba diciendo es que había perdido el gozo de la salvación. Y por último, dijo una cosa impresionante que me llamó muchísimo la atención. Abre mis labios. ¿Ya lo leyeron? Sus labios se habían cerrado. Abre mis labios, versículo 15, y publicará mi boca tu alabanza. El pecado nos cierra los labios, nos cierra la boca y no adoramos, no glorificamos, no leemos, no hablamos, no predicamos la palabra de Dios y somos semejantes a lo que adoramos. Esto que David está diciendo es que la falta de adoración por causa del pecado te cierra la boca. Ya no cantas a Dios. De milagro aplaudes, pero ya no cantas, ya no adoras. Y eso es exactamente lo que hace el pecado. En este salmo vemos una lección, en el Salmo 51, una lección hecha como una poesía de David acerca de la fatalidad del mal, de la fatalidad del pecado y el pago de los acontecimientos morales equivocados en los que podemos caer como el que cayó David. Y precisamente este acontecimiento en la vida de David lo llevó a escribir este salmo para que nosotros a través de esta forma aprendamos de que si hay algo que nos está robando el gozo, que si hay algo que nos está cerrando la boca, que si hay algo que nos está quitando el ánimo, es porque es una alerta para nuestra vida espiritual y hay que ponerle mucho cuidado y no vamos a dejar que el pecado, que el descuido, que la falta de adoración y la falta de lectura de la palabra de Dios y de meditación de la palabra de Dios nos cierre la boca y que nosotros ya no glorifiquemos a Dios. Y este es el fin y esa es la intención de que en este mes nosotros aprendamos las cosas más importantes y relevantes que necesitamos aprender para que no nos suceda esto. Podemos decirle: vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu libre me sustente. Vuélveme el gozo de poder otra vez poder glorificarte. Abre mis labios, quita todo aquello que me ha
robado todo lo que he perdido. Y por eso es que la falta de adoración en nosotros puede tener la raíz en alguna de estas cosas. Pero gracias a Dios que Él a tiempo nos habla, nos prepara y nos avisa: cuídate en el nombre de Jesús. Pónganse de pie en esta noche. Démosle gracias a Dios por este momento.